Saludos a los que nos escucháis en Conectados por el Alma de Acércate Radio, la que os habla, Paloma. Y hoy tenemos un tema, un temazo, porque está muy de moda, pero la mayoría de veces no nos hemos parado a pensar qué es lo que hace todo eso en nuestro cuerpo. Estamos hablando de los tatuajes. ¿Y qué mejor para hablar de tatuajes y de temas biológicos que Naira Chasco, que ya la conocemos porque ya hemos hecho algún programita con ella? Bienvenida, Naira. Gracias, Paloma. Encantada de estar aquí de nuevo. Vamos a hablar un poquito del impacto que tienen esas tintas en el cuerpo. Bueno, lo estoy deseando, pero para aquellos que están entrando nuevos, cuéntanos quién es Naira Chasco. Naira Chasco es bióloga, experta en genética, microbiota, en nutrición bioquímica y digamos que he hecho de mi motivación personal ayudar a los demás siempre en mi trabajo. O sea, que no se puede considerar trabajo como tal, porque dicen que cuando uno está muy motivado trabajando, no se considera trabajo. Pero yo la verdad que estoy muy satisfecha, porque ayudo a recuperar a las personas y restablecer su salud y, bueno, que tomen las riendas realmente de lo que hacen, que sean conscientes a la hora de comer y cómo combinan. Y para eso necesitan una guía, una referencia, alguien que entienda de qué está pasando en el cuerpo de esa persona, con esas rutas metabólicas que están disfuncionales para poder llevarlas al óptimo y plantear una estrategia entre la persona y yo como guía de esa persona para que recupere cuanto antes su salud. Y bueno, Bueno, la verdad es que es un lujazo tener a Naira con nosotros y vamos a disfrutarlo muchísimo. Porque, Naira, el tema que traemos hoy de los tatuajes, antes de empezar a hablar de este tema, me gustaría aclarar para todo el que nos escuche que ni Naira ni yo tenemos nada, absolutamente nada en contra de lo que quiere hacer la gente con su cuerpo, de si se quieren hacer tatuajes o no. Nosotros no tenemos nada en contra de eso, pero creemos que es importante, antes de hacernos un tatuaje, considerar qué es lo que hace eso en nuestro interior, porque pocas veces nos lo cuestionamos, nos parece algo bonito y lo hacemos, pero luego igual eso tiene alguna repercusión a nivel biológico en nuestro cuerpo. ¿Tú qué opinas, Naira? Porque está sí, muy de moda, ¿eh? O sea, quien no se ha tatuado el cuerpo entero. ese es el peligro, que ya casi es difícil encontrar, sobre todo gente joven, encontrar personas que no tengan su cuerpo tatuado. Y bien dicho, la introducción, no tengo nada en contra de las agresiones, porque para mí es una agresión, ya lo digo, al propio cuerpo que uno le hace con piercing, con extensiones, con escarificaciones, con ahora el marcaje que está de moda también de nitrógeno, el nitrógeno líquido en frío, ¿Qué para es eso? hacerse como tatuajes en frío en la piel, escarificaciones también, el tema de las autocicatrices, ¿no? También con formas, en fin, y los tatuajes que son inyecciones de tinta, ¿no? Me parece que voy a aprender mucho en el día de hoy. Yo no tengo nada en contra y tú tampoco. Cada uno hace con su transporte lo que quiere, evidentemente, mientras respete a los demás. Yo respeto a esa persona. Pero sí que es verdad que por moda no se preguntan más allá qué hay, qué compuestos tiene la tinta que me estoy poniendo, qué seguridad, qué higiene hay en esas agujas, qué precauciones tengo que tomar. Si yo soy inmunosuprimido, es decir, yo tengo un sistema inmune debilitado, si yo he pasado una enfermedad, si tengo tendencia a enfermarme, eh, yo qué sé, que tengo antecedentes de personas pues que tienen algún tipo de patología, que no me alimento bien, que tengo obesidad o que tengo sobrepeso o que ya tengo algún tipo de patología en mi cuerpo. Y a veces te encuentras esas personas que no sé si por moda o por estar en un grupo o porque no saben qué hacer y yo qué sé, y les da por tatuarse, no lo sé si es así o no, porque yo he escuchado de todo, gente tatuada, incluso amistades, y digo, ¿y tú por qué te hiciste el tatuaje? Y me dice, no sé, me dio por ahí. Bueno, no lo pensé y ya está hecho, y ya está, ¿no? Hay otra gente que a lo mejor, sí, era la ilusión de mi vida, pues me he puesto los nombres de mis hijos o de mi madre o de lo que sea, ¿no? Yo qué sé. Pero sí es verdad que no piensan más allá en el sentido de qué hay detrás de esto para mi cuerpo.
¿Y qué es lo que hay detrás de esto? Porque mira que me he preguntado veces, oye, ¿y la tinta? ¿Y la tinta? Porque se queda, o sea, cuéntanos un poco el recorrido de la tinta, cómo funciona todo esto, la realidad. Bueno, la realidad es que son microagujas muy finitas, de muy poco grosor, pero muchas al mismo tiempo que perforan, es como un taladro, pero multitaladro, por así decirlo, que perforan al mismo tiempo la piel para inyectar esa tinta. Es decir, en realidad es una agresión a la piel porque estás introduciendo tinta, ¿no? Eso ya de por sí es una agresión, porque son agujas que se van clavando en la piel y estás haciendo una perforación en la piel, ¿no? Vale, eso espero que la gente lo entienda rápido. Y no solo la piel, sino también a nivel energético, en el campo Sí, energético. bueno, Es si adicional. ya nos vamos a la parte de frecuencia, que eso te la puedo enlazar al final, pero la parte física yo creo que lo entiende más rápido la gente, ¿no? Primero es una perforación de la piel, eso es lo primero. Lo segundo, la tinta, que tiene que ser permanente, porque al final un tatu, si no fuera permanente, no sería un tatuaje, ¿no? Entonces, la tinta tiene que ser permanente. Esa tinta, compuestos, son compuestos orgánicos, compuestos inorgánicos, metales, polímeros, es decir, derivados de petróleo, etcétera. Aditivos, conservantes, puede tener de todo. Claro, si tú no sabes qué tipo de tinta, qué seguridad, qué certificación tiene esa tinta que te estás inyectando en tu cuerpo, puede pasar de todo, ¿vale? Pero, Tendrías que ¿existe analizar. tinta ecológica? Se ríe, no hay nada ecológico. Tengo que hacer la eh, pregunta porque seguro que mucha gente se la hace, por decir, oye, o yo qué sé, o henna, o yo qué sé. Sí, pero bueno, al final las tinturas estas con arcilla, con productos naturales, con raíces, con colorantes de las plantas, etcétera, incluso hasta con ceniza o carbón, que al final pues las tribus y esto pues se pintan, muchas veces se dibujan por fuera, ¿no? No perforan. Y hay otras que sí que es verdad, a nivel tribal, pues que se perforan, ¿no? Eso lo hemos visto muchas poblaciones indígenas que incluso a día de hoy pues tienen costumbres pues de marcarse ciertas formas o lo que sea, ¿no? Que para ellos signifique algo y se lo tatúan, ¿no? Pero es verdad que esas tintas suelen ser tintas vegetales o tintas orgánicas de algún residuo, de alguna mezcla, alguna combinación, a lo mejor pasado por fuego, un poco procesado, para poder obtener el producto que ellos quieren, para poder perforarse un poco y marcarse con esa tinta, ¿no? Eso ha pasado, ha habido una evolución muy grande. Claro, la industria, pues lo que ha hecho es procesarlo y evidentemente poner estabilizadores y poner tampones y poner conservantes para que eso se mantenga mucho tiempo en las tintas y en los colores con los pigmentos que estamos poniendo, que son orgánicos e inorgánicos, repito, para que se perpetúe mucho tiempo en la vida de esa persona, bueno, hasta que muera realmente, ¿no? Salvo que la persona decida pues quitárselo con láser, que ya lo hablaremos después. Pero es cierto que esos compuestos llevan un riesgo y tienes que molestarte en averiguar qué tipo de producto tiene el sitio donde lo vas a hacer, el tipo de empresa que ha fabricado, seguir un poco la pista de qué certificación tiene a nivel de seguridad e higiene, qué compuestos hay, porque uno tiene que ser consciente también, digo yo, de lo que se pone o lo que se expone. Porque la primera parte es la perforación, la segunda parte es que inyectan la tinta. Hay una inflamación local. Primero es que es muy frecuente una reacción cutánea, porque ha habido una agresión a la piel. O sea, se pone muy roja, hay mucho flujo sanguíneo, evidentemente porque hay una agresión a la piel, entonces tiene que ir mucho el flujo sanguíneo, se inflama toda la zona y una inflamación local potente. Puede haber reacciones locales alérgicas, es decir, a la propia aguja, propia estructura o composición o alguno de los componentes de lo que es la tinta en sí, ¿no? Entonces, eso por un lado, eso lo tenemos ahí. Cuando baja la inflamación, que bueno, que te recomiendan pues no tomar sol, cubrírtelo, ponerte siempre pues bueno, unas cremas que son cicatrizantes, etcétera, para proteger bien la zona de la piel y recuperarla. mm, ¿Qué pasa dentro? Porque esto es la parte externa. Evidentemente, las personas que se han tatuado lo conocen o deberían conocerlo, ¿no? Pues se me inflamó, se me puso rojo, luego me lo tapé, luego me estuve poniendo cremas y al final quedó ahí y ya hice vida normal. Pero su cuerpo por dentro, desde el primer momento, lo que hace el sistema inmune es activarse, especialmente los macrófagos, un tipo de células que tenemos, para comerse o zamparse literalmente la tinta, porque es algo extraño al cuerpo, no debería estar ahí. Lo primero que va a hacer es esos camiones de basura, por así decirlo, para que la gente nos entienda bien,
comerse esa tinta, que no debería estar. Mucha tinta es derivada a los ganglios que hay en la zona, los ganglios linfáticos, para drenar algo que es tóxico. Es un xenobiótico, es algo extraño, externo. Y otra parte se quedan los macrófagos, ¿vale? Los macrófagos que cuando terminan de llenarse, lo que suele pasar es que explotan, porque no pueden comer más, entonces vendrán otros macrófagos nuevos a comerse los restos. Como ves, es una activación continua del sistema. O sea, para el sistema es un desgaste continuo estar todos los días en esa lucha para poder tener a disposición muchísimas células de este tipo para comerse esa tinta que no debería estar y para derivar a los ganglios linfáticos. ¿Me Los, explico? las células los macrófagos que explotan, que esto me ha impactado, ¿qué pasa con ellos? ¿Se limpian a través del hígado? No, en realidad son restos celulares, vendrán otros macrófagos y seguirán haciendo la limpieza igual que otro tipo de células, ¿vale? Que lo que intentan es limpiar toda la zona para poder desatascar, digamos así, esa congestión que hay ahí momentánea de tantos macrófagos con tanta tinta que al final, digo, es como un bucle, porque claro, como no pueden hacer bien la limpieza, vuelve la médula otra vez a mandar bueno, a través de señalización química que hay una inflamación local, que evidentemente tienen que ir allí a ese punto de donde está esa tinta. Y claro, el cuerpo dice, bueno, hay una tinta aquí que es algo extraño. Pues las señales son, vamos a ir a la zona, vamos a enviar más células, tengo que fabricar más, ahí viene el desgaste, tengo que fabricar mucho más para ir a la zona donde está la tinta para tratar de llevármela. ¿De acuerdo? Entonces, em, eso se le conoce como el traslado, ¿no? Realmente del pigmento de que tratan los macrófagos de llevarlo a los ganglios linfáticos para que drene. ¿De acuerdo? Entonces, al principio serían pues reacciones alérgicas, pues como eczema o algo así que puede haber granulación, incluso meses después. Pero evidentemente son las células inmunes las que van a tener una consecuencia en el cuerpo. O sea, digamos que las consecuencias en el cuerpo son a largo plazo, no es inmediato, porque esa inflamación sigue estando, se cronifica es de bajo grado y se cronifica, es decir, meses y años, ¿de acuerdo? Donde estos macrófagos están migrando siempre hacia los ganglios linfáticos drenantes para llevar esos pigmentos para poder desecharlos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que además en los ganglios la tinta va a quedar secuestrada en estos macrófagos, ¿vale? Y eso genera un estrés celular y una reactividad impresionante en la zona, o sea, con posible inflamación de los propios nódulos linfáticos, ¿de acuerdo? De hecho, hay estudios recientes donde se ha demostrado que la acumulación de los pigmentos en los ganglios, tanto en animales como en humanos, han hecho el seguimiento, ven que los ganglios no pueden drenar y se acumula, provocando estrés oxidativo, activación inmunitaria cronificada por esa inflamación crónica de bajo grado. ¿Por qué? Porque todos esos pigmentos y contaminantes que tienen las tintas lo que nos van a generar son las ROS, es decir, las especies reactivas de oxígeno. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa exactamente? Las ROS son especies reactivas de oxígeno. Es decir, cuando tenemos un desbalance muy grande entre lo que se produce, digamos que las reacciones químicas son de oxidación y reducción, vamos a dejarla ahí, porque estoy simplificando mucho. Cuando hay un desbalance en la parte oxidativa, acumulan muchas especies que reaccionan con el oxígeno, que son estos pigmentos o estos contaminantes o estos compuestos que están dentro de la tinta, digamos que genera en su interacción biológica con las células nuestras, generan especies reactivas de este tipo que al final son combinaciones de compuestos químicos que son muy reactivos y son los que provocan el estrés oxidativo, porque al final la célula no sabe qué hacer porque no tiene suficientes antioxidantes endógenos como para bloquear esto. De ahí el peligro de ese estrés oxidativo, porque al final lo lleva a todo lo que es la matriz extracelular, a unas condiciones distintas de pH y evidentemente, de señales no solo de inflamación de citocinas proinflamatorias, sino de muerte prematura a nivel de la célula, de apoptosis. Es que esa presencia continua de ese pigmento está activando esos macrófagos, que repito, es un desgaste para la médula ósea que tienen que fabricar muchos macrófagos, ¿vale? De forma persistente, que además a su vez esos macrófagos están señalizando, oye, aquí tenemos tinta,
Entonces se secretan citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, como las interleucinas 6 o la 1, y entonces es todo un ambiente inflamatorio que se va a y se va a cronificar de forma persistente durante años, porque mientras esté la tinta va a pasar eso. Y eso tiene una implicación sistémica brutal, aparte, repito, no solo el estrés oxidativo, sino a nivel inmunitario. Es decir, estamos activando nuestro sistema inmune por algo que nos hemos inyectado, por esa agresión, por ese xenobiótico, esos pigmentos que están ahí. Que, repito, muchos compuestos pueden ser contaminantes y el cuerpo trata de desecharlos, trata de drenarlos y no puede. Entonces es un desgaste también. Necesita muchos nutrientes para poder fabricar esta demanda que tiene tan alta todos los días para poder batallar con esta inflamación, repito, que se cronifica. También hay estudios que hablan de granuloma, es decir, acumulación de macrófagos que forman unas, digamos, como unas esferas, o bueno, no son esferas, pero son como gránulos que se van haciendo cada vez más grandes, son como, se van a... Los macrófagos son muy plásticos, no es que tengan una forma concreta, porque se ha visto hasta que tienen digitaciones, o sea, se pueden modificar sus membranas y se adaptan al medio que necesiten para poder englobar y tragarse, pues literalmente zamparse todo lo que necesitan reciclar o destruir o llevar a los ganglios linfáticos para que se drenen. Entonces, estos macrófagos unidos entre sí, pues forman una estructura mucho mayor que se conoce como este nombre, como granuloma. Y estos granulomas en la piel tatuada o en los ganglios se llaman reacciones granulomatosas debidas a la inyección de tinta por tatuaje. Y hay artículos que te hablan de esto, ¿no? ¿Vale? ¿Y Entonces, qué pasa cuando lo tienes acumulado en los ganglios? pues pasa que es muy frecuente, de hecho, que se formen este tipo de estructuras tridimensionales muy grandes de muchos macrófagos juntos en esa piel tatuada o, repito, en los ganglios, pero que al final esas agrupaciones de macrófagos conocidos como granulomas pasan a ser nódulos inflamatorios, es decir, algo, una estructura cada vez más grande con una congestión impresionante en el sistema que no hace sino emitir señales de inflamación en el cuerpo, ¿vale? De hecho, también se ha reportado casos de sarcoidosis cutánea, donde ahí ya viene digamos que el sistema inmune y el sistema linfático, como están coordinados entre sí, como todo lo que es el cuerpo, el sistema linfático se involucra de tal manera que también sufre. Y es por eso que se puede denominar o se puede diagnosticar o etiquetar como sarcoidosis, ¿vale? La inflamación a nivel cutánea, que es otro tipo de estructura. Todo esto que suena muy mal, porque son reacciones granulomatosas y de sarcoides, que eso suena muy mal, al final son evidencias de que el cuerpo está reaccionando, que está luchando a diario contra eso, que el sistema inmune está agotado, que ve la tinta, además, el sistema como no como un xenobiótico per se, sino que además es un irritante que se cronifica, que es persistente y está ahí. Y eso al final supone, a nivel nuestro, a nivel funcional, una carga brutal para nuestro sistema de manera continua que está alterando continuamente nuestra homeostasis, es decir, nuestro equilibrio. Porque, repito, es un desgaste a la hora de fabricación de esa línea celular, es un desgaste para todo lo que tenemos asociado, tanto a nivel de drenaje linfático como de otras células del sistema inmune, porque necesitamos hacer esa limpieza que no podemos porque estamos en bucle continuo y además las señales de inflamación que están diciendo que eso está inflamado y vamos formando estructuras mucho mayores de acumulación de residuos, como si fuera una planta de residuos, donde decir, bueno, aquí lo vamos acumulando todo y se nos va juntando y cada vez será más grande. Eso al final, evidentemente, conlleva un riesgo. ¿Cuál? El del linfoma, precisamente. Eso es lo que te iba a preguntar, digo, porque claro, las células pueden mutar y de repente la factura. Un linfoma que es pues un tumor del sistema linfático, ¿no? Donde además hay un aumento significativo de un tipo de células que forman parte de nuestro sistema inmune, que son los linfocitos. Entonces, ¿qué pasa con los linfomas? Pues que hay un estudio reciente del 2024, de hecho, que hay una asociación muy clara entre una persona tatuada y el riesgo de tener un linfoma. Y hay un incremento, un aumento relativo en el estudio poblacional que se hizo, perdón, en torno a un 21%. Es decir, una persona tatuada frente a una persona sana tiene un 21% más de riesgo
relativo, repito, porque es un aumento relativo en este estudio que habría que haber, tendríamos que tener una muestra mucho mayor, con muchos más estudios, etcétera, para evitar más sesgos y hacerlo cada vez más profundo, con más filtros, con más muestras y poder tener datos más fiables. Pero sí es verdad que este estudio nos habla incluso de, no solo este, sino otros anteriores también, que no importa hace cuántos años te hiciste el tatuaje, el riesgo está ahí. Y no importa el tamaño, o sea, no va de tamaño de una persona que tiene un tamaño muy grande a un muy chiquitito. No, 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 no. Importa cómo se comporta el sistema inmune frente a ese compuesto que has inyectado y que está en lucha permanente con esa inflamación, como dije, de bajo grado cronificada y que lo que va a intentar, evidentemente, el sistema es limpiar y, por supuesto, bajar la inflamación, pero que, repito, entra en bucle. ¿Tiene más riesgo el que tiene un tatuaje pequeñito que el que tiene todo el cuerpo tatuado? Pregunto. Hombre, quien, a mi entender, la forma que procesa el cuerpo, si yo tengo un tatuaje de un tamaño chiquitito en una zona muy concreta de mi cuerpo y solo tengo ese tatuaje, tendré una cantidad de tinta limitada. Por tanto, la inflamación, aunque esté presente, será menos que aquella persona que tenga muchas partes de su cuerpo, pues con muchos tatuajes, porque el cuerpo ya no sabe, o sea, quiero decir, el sistema está en desequilibrio total porque tiene todo el cuerpo, o imagínate una persona que está tatuada completa, evidentemente está en lucha permanente, está en una batalla continua de limpieza y depuración, que no al final no lo va a depurar, no lo va a limpiar porque es que tiene muchísima tinta por todos lados y evidentemente el riesgo, a mi entender, va asociado con cuanto más tatuajes, más grande, más tipos, evidentemente, más desequilibrio a nivel funcional, a nivel biológico y por tanto más estrés oxidativo y por tanto más acumulación, más nódulos, más inflamación de bajo grado, más desequilibrio de la propia homeostasis, es decir, el propio equilibrio del cuerpo en todas las rutas y evidentemente más riesgo de linfoma. Yo lo Vale. veo así, pero ellos Esto, en los Mayra, estudios hablan de es, que no, que simplemente es cuestión de tinta, que el riesgo es el mismo. Por eso repito y dije al principio que es importante hacer más estudios para tener más datos y que las muestras sean mucho mayores para poder tener los datos que demuestren que ya se está demostrando que no es al azar, es decir, hay un aumento relativo, que eso sí es cierto, es decir, personas tatuadas frente a personas no tatuadas en el riesgo de linfoma, ¿vale? Eso es cierto, está ahí, son estudios que están ahí. Lo que pasa que es verdad que tendríamos que tener muchos más estudios para poder englobar más cosas y ver incluso el hecho de que los pigmentos estén de forma persistente tanto tiempo, para algunos individuos además, qué probabilidades hay de que se recuperen o de que no, o van a entrar en ese linfoma que al final es un cáncer. Habría que tener un abanico más grande de estudios científicos para hablar con datos más cercanos a la realidad, yo creo, de lo que está pasando. fíjate que a mí lo que me llama la atención es que hay personas que están súper tatuadas, medio cuerpo por lo menos, y que estas mismas personas son personas que tienen unos hábitos de vida muy saludables en torno a sus propios coachings, su mindset, sus historias. Y me llama la atención porque dices, es gente que realmente sus hábitos, digamos, no son malos, son buenos, y de repente te los ves todos tatuados y te cuestionas, dices, esto es porque no hay tanta información al respecto, porque no solo aparte del linfoma, porque yo me pregunto, también tienen metales pesados, Exacto. claro, y los metales pesados hacen muchas cositas en el cerebro y en el Sí, intestino. sí, sí, sí. Y de hecho son tóxicos, evidentemente, esos contaminantes que están ahí, y que no los hemos mencionado, nos hemos centrado en lo que es la tinta con todo lo que engloba, pero si esa tinta evidentemente tiene metales, estos metales muchos de ellos pueden migrar. Por ejemplo, el aluminio tiene una especial predilección por el hígado y por el cerebro, con lo cual si se acumula ese tipo de metal en exceso, lo que va a inflamar precisamente es pues toda la zona alrededor, la microglia, toda la zona alrededor de las conexiones nerviosas de las neuronas que no van a poder procesar bien pues la sinapsis, que va a haber una inflamación continua, dolores de cabeza asociados, irritabilidad, cambios de humor, pérdida de memoria. ¿Por qué? Porque es que estás alterando e interfiriendo en las señales tan importantes de conexión, no solo química,
sino también energética y de campos electromagnéticos. Entonces, si tú metes esa cantidad de tóxicos, el cuerpo está enfrentándose continuamente, repito, a esa carga diaria, que tienes una carga en realidad, porque aunque tú no estés en equilibrio, pero aparentemente estés bien por dentro, el cuerpo tiene su proceso y ese desequilibrio al final estás expuesto a tener cualquier otro tipo de patología y no puedas afrontarla de la manera adecuada porque tú ya llevas un desgaste por el simple hecho de tener un tatuaje. La persona no tatuada tendrá su sistema inmune sin carga extra. Es como el que lleva una mochila con mucha carga y otra mochila que no lleva casi peso. Pues bueno, pues la persona que lleva el tatuaje tiene la mochila llena, 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 porque tiene un desgaste con una médula que está trabajando a tope, con un sistema inmune totalmente disfuncional, con rutas alteradas de implicación, porque esto hay una red tridimensional ahí impresionante, con esa inflamación cronificada, con ese estrés oxidativo. Es un desgaste y es una carga, realmente es una carga para el sistema. Entonces, si viene, yo qué sé, una temporada de, por ejemplo, cambio de estación o lo que sea y que tengan un cambio de temperatura, el típico catarro de invierno o gripe, Ujú. ¿qué hacemos? La persona que está sana lo va a afrontar muy bien. La persona que está sana en el sentido del sistema inmune sin carga, sin la mochila, sin los tatus. La persona que está con los tatus pues tendrá más dificultades. ¿Por qué? Porque ya su sistema está sobrecargado. Entonces no va a poder hacer frente de la misma manera y no va a poder responder de la misma manera, a pesar de, como me dices tú, de gente que incluso pues practica o lleva en teoría una vida muy sana, que a ver, ¿llevas una vida sana y luego te tatúas? Pues no lo entiendo. Bueno, yo personalmente no lo entiendo. Quizá, Naira, por la falta de información, Sí, no, porque si evidentemente. todo el mundo se tatúa, será que no hace daño, ¿sabes? Me Claro, imagino que claro, igual va por ahí el tema. claro. Pero es que el impacto es grande. El impacto en el sistema inmune es muy grande. A nivel funcional, repito, porque los macrófagos están totalmente repletos de estos pigmentos, explotan, entran en otras fases, o sea, se disemina el pigmento, nuevos macrófagos que vienen a la zona para limpiar lo que queda del otro que explotó, en fin, el resto de tinta, entran en un estado de activación y adaptación al final crónica, con ese trabajo extra que tiene el sistema inmune, a su vez, por supuesto, la médula que necesita nutrientes que los va a sacar de donde pueda para poder fabricar esa línea celular. Además, puede comprometer, lo que digo, la capacidad de la propia persona para responder a otros tipos de situaciones donde pueda a lo mejor, pues eso, una respuesta que tenga que dar el cuerpo frente a un cambio de temperatura, un catarro, lo va a afrontar muchísimo peor aquella persona que ya tiene una sobrecarga del sistema inmune, ¿no? O O personas a lo mejor. enfermedades añadidas que te surjan más severas. Claro, claro. O el drenaje, el propio drenaje hacia los ganglios que se pueden inflamar, que pueden producir esos nódulos, incluso podría llegar a inducir adaptaciones a nivel linfático con cambios en ese microambiente celular, provocando a su vez no solo el estrés oxidativo, sino un agotamiento a nivel funcional del propio sistema linfático como drenaje. Entonces no podría drenar, estaría saturado, estaría congestivo, estaría totalmente saturado por esa sobrecarga que tiene. Con lo cual, esta carga biológica global de todo el sistema, de todo este transporte, mantenido durante tanto tiempo, pues lo que va a contribuir evidentemente a esa inflamación, como digo, de bajo grado cronificada a lo largo del tiempo y a la disfunción evidente del sistema inmune, y le añadimos además la carta de ese riesgo en aumento con ese 21% según este estudio de tener un linfoma, que no es ninguna broma, repito. No es ninguna broma y me imagino que también los metales pesados, al igual también pueden desembocar en Parkinson, en demencia, en Alzheimer. Eso ya es, esto es cosecha propia mía, no lo está diciendo Naira. Bueno, los metales van a ser, pues, de las suyas. Habría que hacer una buena quelación y movilización para poder expulsar esos tóxicos del cuerpo, que no es fácil, ¿vale? Y tampoco es rápido. Pero una intoxicación de ese grado sí que es verdad que altera muchísimo la funcionalidad de las neuronas y de las conexiones sinápticas y por tanto del procesamiento del nuestro mental, o sea, no interfiere incluso a nivel
frecuencias de las propias células, todos los tóxicos que estén, sea pigmento orgánico, inorgánico, estabilizantes, aditivos, que se le pongan a estas tintas, incluyendo los propios metales pesados, esta carga realmente de compuestos tóxicos que forman la tinta van a provocar en la persona mm, un estado de alerta permanente en su cuerpo por ese estrés oxidativo, esas señales perpetuas de inflamación, van esas citocinas, repito, de proinflamación como factor de necrosis tumoral, que al final desajusta todo, ¿vale? Porque no estamos hablando solo de disfunción a nivel sistema inmune, estamos hablando de disfunción también a nivel linfático. Estamos hablando de una sobrecarga hepática por tratar de eliminar esos tóxicos, especialmente los metales pesados por esa inflamación de las microglías a nivel del sistema nervioso, sobre todo a nivel mental, digamos lo que sería el encéfalo, para esos procesamientos que nosotros tenemos a diario y que no los podremos hacer bien, puede haber incluso hasta lo que comentabas, un apunte, ¿no? Pues de Alzheimer, de síndrome de disfunción cognitiva, etcétera, o falta de neurodesarrollo si la persona pues todavía está en pleno crecimiento y le da por hacerse un tatuaje. Estoy pensando en adolescentes, ¿no? Que incluso los padres, pues sí, el regalo de cumple o de Reyes puede ser hacerse un tatuaje chiquitito. Eso lo he visto, ¿no? Claro, supone una carga tóxica muy potente a nivel sistema nervioso, a nivel frecuencias de las propias células, de todos estos tejidos, de todos estos órganos que están tratando de eliminar esos compuestos y que no pueden. Repito, es una carga, es una mochila en bucle continuo, con lo cual es persistente y supone un estrés oxidativo, envejecimiento prematuro, riesgo de linfoma, vuelvo a repetir, saturación de las vías de detoxificación del propio cuerpo, evidentemente malas conexiones, ya dije, a nivel del sistema nervioso, independientemente de que hayan reacciones cutáneas o no, que eso es otro tema que ya lo hablamos al principio, puede derivar en todo esto que estamos contando. Si además Y es Naira, unido a la persona que a lo mejor no tiene una dieta adecuada o no sabe combinar bien los alimentos o tiene vida sedentaria, o sea, o algún tipo de patología o tiene antecedentes de familiares con patologías, bueno, ya entonces, pues más papeletas que tienes de la lotería para que te toque cualquier cosa, no solo un linfoma, ¿no? para todos los que nos están escuchando, si hay alguno que dice, me cachis, estoy tatuado hasta las cejas, ¿hay algo que genere esperanza, alguna manera de limpiar la toxicidad, algo que mejore la situación interna? A ver, pues lo primero es no tatuarse más. No, ya. Eso está claro. Y además porque puedes invocar en algo que no lo he dicho, que son enfermedades autoinmunes también. Por esa bajada de frecuencia, precisamente, porque hay una interferencia y las células pues no pueden, porque hay interferencia, no pueden, digamos, vibrar en la frecuencia que tienen y no pueden funcionar al 100% en la frecuencia que deberían de estar y de manera sincronizada con el resto de las células en un tejido, porque hay una interferencia de un xenobiótico de algo extraño, ¿no? Pero para la gente que se ha tatuado ya, si planifican bien la movilización del pigmento, pues con un dermatólogo, no cualquiera, que esté bien planificado, porque el riesgo del láser, al final, el que supone es que eh, si no se hace correctamente, el láser puede difuminar todavía más o hacer las partículas de pigmento todavía más pequeñas, ¿no? Con lo cual nos va a llevar a tener visualmente, no lo vamos a ver, pero internamente va a estar diseminada la tinta, ¿no? Entonces, externamente no lo vemos, repito, parece que se eliminó el tatuaje, pero a la hora de la verdad puede ocurrir esa diseminación que al final lo que va a provocar es que el pigmento esté movilizado por distintos sitios y bueno, lo que hay que tratar es de hacerlo bien, que se planifique bien, que el proceso pueda movilizar el pigmento y reducir la inflamación, pero siempre con cautela y siempre planificándolo muy bien porque puede ser que pase eso, el riesgo de eliminarlo con láser puede dar lugar a una diseminación interna de la tinta y al final pues tampoco vas a arreglar nada, ¿no? Evidentemente yo les daría o les diría, les recomendaría una dieta con muchos antioxidantes, un soporte en antioxidantes potente, porque el pigmento, lo primero que conté fue que provoca, o sea, los pigmentos, los contaminantes y todo lo que está alrededor de esa tinta, lo que va a provocar son ROS, especies reactivas de oxígeno.
y se nos agotan las nuestras endógenas. Entonces necesitamos una suplementación, un complemento extra en nuestra vida, en nuestro día a día, de muchos antioxidantes que puedan suplir esa falta, ese desgaste que tenemos interno y que vaya a apoyar pues la desintoxicación para mitigar parte del impacto, porque en realidad no lo vamos a poder eliminar. ¿Los baños de sonido contribuirían a nivel vibracional? Tú puedes elevar la frecuencia de la célula de forma externa. ¿Eso tendría algún impacto positivo para el que está Claro. tatuado hasta las cejas? Bueno, Claro, es hay que yo voy mujeres que se pensando en la tatúan las. esperanza, ¿no? Porque Sí, muchas sí. veces metemos la pata en la vida y, oye, pues oye, ¿cómo lo arreglamos, no? O cómo lo mejoramos, por lo menos. Bueno, es una buena pregunta, pero sí es verdad que todo lo que sean terapias, incluso una dieta, una vida sana, hacer deporte, movilidad, una dieta antiinflamatoria con muchos antioxidantes nos va a venir bien porque estamos en un desgaste brutal. Va a mitigar ese impacto, pero repito, está ahí, la tinta es algo que está ahí y salvo que con el dermatólogo se haga bien y ver qué garantías también nos da, porque una cosa es que visualmente, externamente no lo veamos y otra es que haya pasado lo que comenté antes, que se disemine y al final pues lo tengamos partículas más chiquititas la tinta, pero que al final está. Ya sea resonancia, ya sea elevar la frecuencia, todo nos va a venir bien, porque vamos a elevar momentáneamente la frecuencia mientras dure la sesión. Y evidentemente, pues vamos a estar más oxigenados, vamos a tener mejor circulación y vamos a tener evidentemente mejor drenaje. Y la Y célula una, va a vibrar y va a funcionar mejor, pero eso es en el momento puntual de la sesión. Luego ya seguimos en pregunta, nuestra batalla diaria, ¿no? una pregunta súper rápida, porque se nos acaba el tiempo, pero es que tengo muchas ganas de preguntarte en realidad muchas cosas, pero bueno, dejémoslo ahí. La luz roja, ¿puede tener algún efecto positivo también? También, igualmente. Repito, todo lo que sea ayuda externa nos va a venir súper bien porque digamos que son terapias que va a hacer que tu cuerpo esté más sano, que vibre en otra frecuencia, como deberías estar, y por tanto el equilibrio va a estar un poquito mejor, pero mientras dure la sesión. Por eso digo que es importante moverse, tener una vida activa, tener una dieta repleta y con suplementos incluso de antioxidantes para poder ayudar al cuerpo a que pueda eliminar y depurar algo, hacerse a lo mejor chequeos continuos, a lo mejor cada 6 meses, pues de los ganglios linfáticos, a ver cómo está todo, si hay nódulos o no, y tener un seguimiento, a ver qué pasa con eso, qué evolución toma. Es lo que podríamos recomendar, ¿no? Porque al final los tatuajes, más que una manifestación estética, independientemente de lo que cada uno piense, yo lo veo personalmente como una agresión a tu propio cuerpo, con todo esto que hemos hablado, que al final es un impacto real a nivel biológico con esa disfunción del sistema inmune, con que se cronifica, con que puede llegar a un linfoma, es decir, un cáncer, que evidentemente va a tener mucho estrés oxidativo, que va a tener una activación innecesaria del sistema inmune con una sobrecarga brutal, y especialmente en los macrófagos, y además que ya sabemos que hay una red tridimensional que está todo trabajando en el cuerpo, por lo cual si desajustas una parte, pues se va a tocar un poco todo, ¿no? Digamos que necesitamos más estudios científicos para ver lo que repetí al principio, pues tener más datos fiables de estudios más grandes con muestras mucho más grandes de población tatuada frente a no tatuada y ver realmente cuáles son los riesgos reales y no quedarnos con la estima esta de un 21% más de linfoma que a mí ya me da que pensar, la verdad. Y por supuesto a nivel educativo, es decir, tanto en los coles como en los institutos, pues dar charlas del impacto real que tiene para el cuerpo pues introducirse esa tinta y bueno, primero pues ver pues qué centro me lo va a hacer, garantía de las tintas y de los fabricantes, certificaciones de higiene, de seguridad de esos compuestos, qué riesgos puede implicar el hacerme un tatuaje, ser consciente, vamos, ser una persona informada a la hora de hacerte. Y luego ya, si tú, sabiendo toda esta información, decides por tener un tatuaje, pues bueno, pues eso evidentemente es una decisión tuya personal, yo ahí la respeto. Pero lo que estamos tratando aquí, Paloma y yo, precisamente, a todos los que nos están escuchando, no es que vamos a encontrar el tatuaje, sino estamos informando lo que no se suele ver, Decir, lo que no se suele conocer, lo que no se suele decir y lo que no se habla. Está y, muy de moda, pero no se habla cuál es el impacto real biológico de un tatuaje, ¿no? Y por y eso lo estamos eso poniendo, ¿no?
Y Naira ha hablado de las profundidades del cuerpo. También nos hemos dejado, porque no nos queda más tiempo y ya el programa se termina, pero conste que todavía no hemos empezado a hablar de lo que hace un tatuaje a nivel energético, o sea, lo que supone para tu campo energético un tatuaje y lo mismo los significados del tatuaje que te estás poniendo en tu cuerpo. Ah, Esto bueno, ya es un plus, pero que no nos da tiempo de eso, hablar de eso es eso. otro plano. Pero Pero todo, evidentemente yo, o sea, insisto, y lo vuelvo a repetir, si las células no funcionan bien porque vibran mal por esas interferencias, a nivel energético el campo está tocado, ¿vale? O sea, no va a haber una buena sintonía, no va a haber una buena sincronización a nivel celular que nos va a afectar a nivel tisular y por tanto vamos a tener los desequilibrios de los que estoy hablando, ¿no? De los que hemos hablado toda la charla. dicho todo esto, Naira, que se nos acaba el tiempo, es que me quedaría horas hablando con Naira porque siempre suma y aporta. ¿Dónde te puede encontrar la gente que quiera hacerte alguna consulta? Bueno, pues me puede encontrar en las redes sociales, en Telegram, Descubriendo la Biología con Naira Chasco. Chasco escrito con TX, TXASKO. Y luego en Instagram también, como nchasco. Y por correo electrónico, nchasco@tutamail.com. Y pueden contactar conmigo mandándome mensajes a través de Instagram o directamente al correo. Y les contestaré gratamente. Pues muchísimas gracias, Naira. Gracias por este ratito de ilustrarnos y de informarnos, sobre todo, de algo tan importante y tan de moda hoy en día. Ya es hora de que se dé información completa para que alguien pueda tomar su decisión en base a el conocimiento absoluto de lo que va a hacer. Que Exacto. Naira y yo estamos encantadas, quiero decir que no hay nada contra los tatuajes, por No, favor, no. que no Es es una decisión importante. personal, pero esto es como el que toma una decisión simplemente por moda y se deja llevar a otra persona que ya está informada, es consciente de los riesgos que conlleva esa agresión para su cuerpo y opta por hacerse el tatuaje finalmente. No lo podría Totalmente decir respetable, por supuesto. mejor. Gracias, Naira. Gracias a todos los que nos estáis escuchando y recordad que si queréis volver a escuchar este programa, lo podéis hacer a través de Acércate Radio, de las plataformas como iVoox o de nuestras redes sociales. Nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo fuerte.